Este no es el paisaje de un planeta remoto o de la superficie de la Luna. Son imágenes del interior más profundo del grupo de lagos de agua dulce más grande del mundo. Los Grandes Lagos de Norteamérica. Los científicos han elaborado mapas de su intrincado relieve. Ahora, por primera vez, utilizaremos sus datos y las imágenes generadas por ordenador para drenar los Grandes Lagos. Descubriremos un mundo oculto extraordinario, con acantilados de cientos de metros de altura donde pudieron vivir los primeros seres humanos. Un mundo de valles perdidos y cataratas sumergidas. Una posible catástrofe de origen extraterrestre e incluso una insólita y desconocida visión de nuestra propia historia cuando drenemos los Grandes Lagos. Drenando los Grandes Lagos. Los Grandes Lagos han sido llamados océanos interiores, mares de agua dulce. Su nombre describe su gran tamaño. Desde sus orillas pueden contemplarse maravillas naturales y espectaculares construcciones realizadas por el hombre. 34 millones de personas tienen su hogar en sus costas. Pero nadie se había asomado nunca a sus profundidades como nosotros lo haremos para revelar sus más ocultos secretos. Comenzamos nuestra exploración en el lago superior, el mayor y el más profundo de todos, y el más misterioso. A lo largo de su costa sur se extiende el Parque Natural de Pictou Rocks, así llamado por los coloridos acantilados que se elevan desde el fondo. Es uno de los lugares más espectaculares de los Grandes Lagos. Pero lo más extraordinario de este lugar se encuentra aguas adentro, en las profundidades nunca vistas hasta ahora. Si retiramos las aguas del lago, justo a 40 kilómetros de este parque natural, ¿qué encontraremos? Por primera vez podemos contemplar la parte más profunda de la cuenca de los Grandes Lagos. Sus 400 metros de profundidad cubrirían la azotea del Empire State. La luz no consigue alcanzar este paisaje desconocido sumido en una insondable oscuridad. La mayoría de la gente piensa que un lago es una especie de bañera. A mí me gusta pensar que es fundamentalmente un registro de lo que sucedió en el pasado, algo semejante a una huella dactilar. Un registro del pasado que Nigel Watrous ha estudiado minuciosamente. Estos valles son muy grandes, a diferencia de los de otras partes del lago. Y eso nos lleva a pensar en cuáles fueron los procesos geológicos que dieron forma a este relieve. Los procesos que formaron estos valles tuvieron lugar cuando el hielo cubría la Tierra. Hace 20.000 años, desde el espacio habríamos visto esto. Una enorme capa de hielo cubriendo la zona donde se encuentran los Grandes Lagos. La capa de hielo, que llegó a alcanzar 1,5 kilómetros de espesor en algunos puntos, habría sepultado ciudades como Chicago y Toronto. Durante miles de años, la presión ejercida por esta enorme capa de hielo transformó el paisaje, excavando profundas fosas.
Cuando el hielo comenzó a fundirse, las gélidas aguas de los glaciares anegaron esas profundas depresiones, dando como resultado los grandes lagos que hoy conocemos. En la actualidad, minuciosos estudios están dejando al descubierto las marcas esculpidas por los glaciares en el lecho del lago superior. La tecnología moderna nos permite ver a través de esta inmensa masa de agua. Nigel Watrous y su equipo del Observatorio de los Grandes Lagos de Duluth utilizan un sonar con tecnología de barrido lateral y ecosondas multihaz. Este sistema puede alcanzar los puntos más recónditos de las zonas más profundas, revelando su forma y tamaño con una precisión asombrosa. Los datos obtenidos nos permiten recrear los valles más profundos del lago superior con un realismo extraordinario y descubrir cómo se formaron a 400 metros de profundidad. El hielo se comportó como una cubierta. Fue el agua que fluía bajo la superficie la que excavó los canales. El agua creó estos enormes surcos ocultos que atraviesan, a lo largo de muchos kilómetros, la parte más profunda del lago superior. Las partículas de arena y las piedras, arrastradas por las poderosas corrientes, erosionaron el lecho de roca, modelando estos valles extensos y profundos. Pero en el fondo del lago superior aparece otra extraña anomalía. Fue muy emocionante descubrir los anillos. Por primera vez pudimos documentar la presencia de anillos en la parte oriental del fondo del lago. Este fenómeno tan poco habitual solo ha sido observado por el momento en el lago superior. Lo más sencillo sería imaginar a Paul Bunyan, el legendario leñador del cuento, presionando los sedimentos blandos del lago con un anillo de unos 200 o 300 metros de diámetro. La impresión tiene unos 5 metros de profundidad y el grosor de sus bordes entre 10 y 30 metros. Dejó una huella considerable. Pero nosotros creemos que esos círculos son producto del agua que permanecía atrapada en los finos granos de sedimento y que fue liberada, tal vez a causa de un catastrófico descenso del nivel del lago. Estos anillos se han conservado durante miles de años en el lago superior. Drenando los lagos, no solo revelamos misterios ocultos, también abrimos una ventana al pasado. Más al sur, una de las construcciones más notables de los Grandes Lagos atraviesa el estrecho de Mackinac, la franja de agua que une los lagos Hurón y Michigan. Con 8 kilómetros de longitud, es el puente colgante más largo del hemisferio occidental. Una vez al año, el Día del Trabajo, el público puede atravesar caminando esta maravilla de la ingeniería. La separación y altura de sus pilares permite el paso de los grandes cargueros. Miles de personas aprovechan la oportunidad para admirar esta obra, pero ninguna de ellas puede ver lo que hay bajo la superficie. Así que si drenamos el estrecho de Mackinac, ¿qué descubriremos? Lo que el público no puede ver y el reto para los constructores hace muchos años es un canal profundo y serpenteante que atraviesa el estrecho. Una garganta de 40 kilómetros de longitud y 1000 metros de anchura que pasa secretamente justo por debajo del centro del puente. Sobrevolando este largo canal, no podemos evitar preguntarnos cuál es su origen. ¿Es una prueba de que los Grandes Lagos no han sido siempre tal y como hoy los conocemos? ¿Qué ocurrió hace muchos años para que apareciera este extraordinario accidente geológico?
En busca de respuestas, varias expediciones partieron hacia el sur del lago Hurón, encontrando pruebas increíbles de cataratas sumergidas tan grandes como las del Niágara y junto a ellas, más revelaciones sobre el pasado de los grandes lagos. Las aguas del estrecho de Mackinac ocultan una profunda garganta bajo el centro de su espectacular puente. ¿Cómo y cuándo se formó? Es un misterio que tal vez resolvamos aventurándonos más al sur, hacia el centro geográfico de la cuenca de los Grandes Lagos, en el extremo de la península de Bruce. La península pertenece a la provincia de Ontario y en ella se encuentra la ciudad de Tobermory. Esta espectacular región guarda muchas claves de la historia geológica de los Grandes Lagos. Las cumbres de los acantilados circundantes muestran a las claras que hace 10.000 años el nivel del agua era mucho más alto, tras experimentar un aumento repentino debido al deshielo de los glaciares. Las huellas de la erosión del agua cortando la pared de roca son una prueba de la dinámica del periodo posglacial. Las señales en la antigua orilla del aumento del nivel del agua son visibles. Pero lo que no se ve lo encontramos aguas adentro, oculto bajo la superficie del lago. La región de Tobermory es única debido a la increíble abundancia de accidentes geológicos que encontramos en el lecho del lago y que nos cuentan todo acerca de su compleja historia de subidas y bajadas en el nivel del agua. De hecho, estudiando el fondo en esta región, podemos llegar a conocer una gran parte de la historia de los Grandes Lagos. La abrupta fluctuación del nivel del agua, tan apasionante para muchos investigadores, abre una ventana al pasado y podría darnos claves sobre el futuro. Aquí tenemos algunos mapas preliminares del fondo del lago. Y estamos buscando pruebas de que los Grandes Lagos llegaron a estar al menos 50 metros por debajo de su nivel actual. Nadie había pensado nunca que el nivel hubiera descendido tanto, pero sí que lo hizo, y el proceso empezó hace unos 10.000 años. El clima era mucho más seco y el nivel descendió debido a la evaporación. Llegó a ser tan bajo que la bahía Georgian se convirtió en una cuenca aislada. Hasta ahora había sido imposible encontrar pruebas de este hecho, dado que todas las huellas han permanecido ocultas bajo centenares de metros de agua durante más de 6 milenios. Pero la tecnología moderna ha abierto un auténtico espejo virtual. Este barco del Servicio Oceanográfico Canadiense está equipado con tecnología multihaz. Un aparato en el casco del barco recoge las ondas que rebotan en el fondo del lago, elaborando un mapa de la superficie sumergida. Por primera vez podemos ver el lecho del lago en alta resolución. De pronto aparece la imagen de una antigua catarata sumergida. Aquí podemos ver el borde norte del canal Dunk Point. El borde sur está aquí, y aquí se ensancha. Comienza a ensancharse. Tras escanear el objetivo durante más de una hora, el equipo procesa los datos. El lecho del lago proporciona pistas sobre un pasado muy diferente. El canal se precipita desde una altura de entre 30 y 50 metros. Para un geólogo no hay mayor satisfacción que poder ver algo en 3 dimensiones. Puedo desplazarme, examinar los lados del canal y ver por dónde fluyó el agua sobre la escarpadura. Y también puedo ver la piscina donde caía aquel torrente en la base de la catarata. Usando estos nuevos datos, ¿qué ocurrirá cuando retiremos el agua de la península de Bruce? Hace 7.500 años las rocas habrían quedado al descubierto y aquí tendríamos un río fluyendo en dirección norte-sur. En cierto punto giraría hacia el este y sus aguas correrían a gran velocidad superando la escarpadura y formando la cascada de Dunk Point.
Los nuevos mapas revelan que hace 8.000 años había muchos más cauces fluviales y cataratas frente a la península de Bruce, algunas incluso más grandes que las del Niágara. Esto nos demuestra que el cambio climático volverá a afectar al nivel del lago. Una variación de tan solo 1 metro tendría un enorme impacto sobre la economía. Así que debemos estudiar el pasado para predecir el futuro, para comprender cómo el hombre y la madre naturaleza influirán en el nivel del lago, y así dar los pasos necesarios para poder adaptarnos. El descenso del nivel del agua fue general. Los grandes lagos están interconectados y lo que afecta a uno afecta a todos. Hace 7 u 8.000 años, cada lago tenía una cuenca separada, con tan solo algunos ríos corriendo entre ellas. El canal que pasa bajo el puente de Mackinac se formó cuando el nivel del agua era mucho más bajo y un estrecho río conectaba los lagos Hurón y Michigan. Una situación estable y duradera que le permitió excavar el lecho del lago, dejando tras de sí la huella de un antiguo curso fluvial. La geología de los Grandes Lagos es tan reciente que estos hechos pudieron tener lugar cuando el hombre ya vivía en Norteamérica. ¿Pero podríamos constatar su presencia en aquel periodo de tan bajos niveles de agua? La respuesta podría encontrarse a 80 kilómetros al sudoeste de Tobermory, en medio del lago Hurón. Otro sorprendente rasgo se eleva ante nosotros cuando drenamos el segundo lago más grande de todo el sistema. La cordillera de Alpina Amberley recorre su lecho de un extremo a otro. Hace 7 u 8.000 años era tierra firme. Este enorme afloramiento calcáreo resistió el peso de las placas de hielo y se alza sobre el fondo como una espectacular columna de roca sólida que en el lado nordeste se hunde centenares de metros. Es muy espectacular y debió serlo aún más cuando se elevaba sobre la superficie del agua. Lo que más nos interesa es un área que durante miles de años fue tierra firme. Hace 8.000 años estaríamos sobre un promontorio rocoso y ante nosotros se extendería una breve planicie, puede que con algunos abetos creciendo aquí y allá, y así hasta el horizonte. Dado que este puente terrestre emergió en la misma época en la que los primeros pobladores paleoamericanos recorrían el continente, tal vez vivieron y cazaron aquí. Así que después de tanto tiempo, ¿quedarán restos de su presencia bajo las aguas? Estos yacimientos, desde un punto de vista histórico, nos brindan una oportunidad que nunca tendríamos en tierra firme, porque están tal y como los dejaron los cazadores. Es como una Pompeya sumergida. Usando un robot submarino, John Osei y su equipo de la Universidad de Michigan buscan cualquier indicio en el fondo del lago que señale la presencia de seres humanos. Lo que hemos encontrado hasta la fecha es una serie de piedras, cuya construcción es muy similar a las usadas por los modernos cazadores de caribúes del Ártico canadiense. Hasta ahora solo habíamos podido reconstruir la imagen de la cumbre de la cordillera, pero cuando drenamos el lago conseguimos ver la extraña estructura en su totalidad. ¿Era una trampa para cazar caribúes? ¿Inspirada en el hábito de estos animales de seguir rutas lineales? Tal vez su construcción estaba diseñada para dirigir a los caribúes hacia la zona del sacrificio. En anteriores expediciones, la exploración había sido llevada a cabo por el robot submarino. Para demostrar que aquí tenemos un yacimiento arqueológico y encontrar restos antiguos, no existe otra forma que llevar buceadores entrenados en arqueología al fondo del lago, para que realicen una investigación exhaustiva. El equipo se pone manos a la obra. Los buceadores se sumergen en las aguas del lago. Podrían ser los primeros seres humanos en llegar a la cumbre de la cordillera de Alpina Amberley,
después de 7000 años. Esta espectacular cordillera submarina cruza el Hurón de un extremo a otro. Hace 7 u 8000 años, sus escarpados acantilados eran tierra firme. El equipo de John O'Shea trata de encontrar restos de los primeros pobladores que habitaron estas cumbres. Su intención es examinar estas estructuras, tal vez colocadas por el hombre para cazar caribúes. Y ha llegado el momento de hacerlo. Hoy, por primera vez, vamos a bajar para examinar uno de estos caminos para caribúes. Es muy emocionante, porque todo lo que vamos a ver en esta primera inmersión será algo nuevo. El santo grial que buscamos será un simple y humilde fragmento de roca, roto por el fuego, que confirme claramente que aquí hubo un asentamiento humano. A 80 kilómetros de la orilla, en el centro del lago, los buceadores alcanzan la cumbre de la cordillera. Tal vez sean los primeros seres humanos que la visitan después de 7000 años. Es como ver a Neil Armstrong pisando la luna. Las imágenes confirman que los cazadores prehistóricos pudieron colocar la hilera de rocas para acorralar a los caribúes. Aquí empieza el camino principal. Estamos viendo la estructura casi como la veían los caribúes. Los buceadores toman muestras de este extraordinario paisaje submarino. Cualquier puñado de material extraído del fondo podría tener un gran valor. Cualquier cosa que recojan tiene un gran potencial. Así que desde aquí no dejas de pensar, venga, coge eso, que quiero ver qué es. Los buceadores disponen de 45 minutos para llevar al barco la mayor cantidad de restos. La inmersión resulta fructífera. El equipo tendrá muchas muestras que estudiar y analizar. Una pequeña piedra de bordes afilados abre la puerta a la esperanza. Esto parece valioso. Un fragmento de este tamaño podría ser una pieza lítica bifacial, algo así como una lasca, una roca tallada por el hombre. Una lasca terciaria cuyo borde ha sido modificado para afilarlo o construir alguna herramienta. Eso es lo que es, aunque sea tan pequeña. Ya os conté que nuestro santo grial sería una pieza humilde y pequeña. Y puede que esta sea la más pequeña y la más humilde, pero no sirve. Muchas más expediciones deberán examinar la superficie de esta cordillera antes de que la presencia humana pueda ser confirmada. Pero muchos de sus secretos ya están siendo revelados, confirmando que hace miles de años los niveles de agua llegaron a ser extremadamente bajos. Más al sur, el agua fluye desde el Hurón hasta el menos profundo de los grandes lagos, el lago Erie. En la orilla norte, una maravilla geológica de 40 kilómetros de longitud se extiende hacia el centro del lago. Esta mini península, compuesta exclusivamente de arena, es el resultado de la erosión glacial sobre el lecho rocoso. Esta formación es conocida de forma muy apropiada como Long Point. Long Point es algo único dentro del sistema de los Grandes Lagos. Y no solo por los procesos que lo formaron. Es único por su tamaño y por la rapidez de su evolución geológica. En pocas palabras, esta colosal formación de arena está surgiendo del fondo del lago Erie a una velocidad extremadamente rápida. Hace 5000 años estaríamos en el agua, porque Long Point entonces no existía. Long Point emerge desde lo más profundo del lago Erie a una profundidad de 65 metros.
Se necesita una cantidad de arena enorme para que algo así se forme y alcance la superficie. Dirigiendo el equipo de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica, Troy Holcomb elaboró el primer mapa batimétrico detallado que describía las profundidades del Erie. Suyos son los datos que usamos para drenar el lago. Al descender el nivel del agua aparecen dos inmensas crestas de arena, la de Long Point y la de Clear Creek. Estas dos antiguas formaciones casi atraviesan el lago. Son el resultado de la acumulación de enormes depósitos glaciares de arena y se formaron cuando el nivel del agua era mucho más bajo. Las formaciones de arena que hemos descubierto en el fondo del lago Erie son muy similares en su relieve al Long Point que hoy conocemos. La creación de estas inmensas formaciones requiere una enorme cantidad de materiales y la ayuda de las fuerzas de la naturaleza. Lo que lo convierte en un fenómeno único es el hecho de tener un proveedor de arena tan prolífico en la orilla oeste. A tan solo 20 kilómetros, estos acantilados arenosos que dejaron las aguas en su retirada tras el deshielo alimentan Long Point y probablemente ayudaron a crear las antiguas colinas de arena. Un proceso de redistribución que ha continuado desde que se retiraron los glaciares y que prosigue hoy en día. Somos testigos de procesos geológicos que están en marcha, gracias al movimiento de la arena. Esta zona se erosiona muy rápidamente y el fango y la arena acaban en el agua. El viento es del suroeste, por lo que la orilla se desplaza, la arena va hacia el este y encuentra su camino hasta el extremo de Long Point. Somos testigos presenciales del proceso de sedimentación. Está pasando ahora y muy deprisa. Las antiguas dunas de arena y la península de Long Point fueron creadas por la misma fuerza, la arena movida por el viento y el agua. A medida que vaciamos los grandes lagos, observamos cómo cambian y evolucionan según fluctúa el nivel del agua. El fondo es un paisaje en permanente cambio. Desde el lago Erie viajamos corriente abajo hasta un lugar donde se han producido los cambios más espectaculares dentro del sistema de los Grandes Lagos. Las cataratas del Niágara. En tan solo un minuto, más de 135 millones de litros de agua caen sobre el turbulento cauce del río Niágara. Todo el caudal de la cuenca de los Grandes Lagos viaja por este estrecho pasillo. El empuje y la fuerza del agua excavan su cauce sin descanso. Desde la retirada de los glaciares, las cataratas se han desplazado corriente arriba, desde el lago Ontario hasta las proximidades del Erie, más de 11 kilómetros y medio, conforme el interminable flujo excava, corta y erosiona el desfiladero. Pero en los lejanos tiempos en los que el hombre tal vez caminaba por la cordillera alpina Amberley, el rugido de las cataratas del Niágara permanecía en silencio. Si pudiéramos remontarnos en el tiempo entre 5 y 10.000 años, esto es lo que veríamos. El embravecido río Niágara se ha convertido en un reguero y tras un periodo de varios miles de años, las cataratas se secan. Con todas las cuencas de los lagos separadas, apenas fluye el agua entre el Erie y el Ontario. El poderoso Niágara deja de ser tan poderoso. Siguiendo río abajo, llegamos al lago Ontario. El drenaje de este lago revela claves sorprendentes sobre un pasado turbulento
y un futuro incierto. Hace 5.000 años el nivel del agua comenzó a subir. Una masa de aire tropical se había instalado sobre los grandes lagos y las precipitaciones fueron llenándolos hasta alcanzar los niveles actuales. El Niágara comenzó a fluir y Long Point empezó a formarse. Pero en el lecho del lago Ontario ocurrió algo inusual. Toronto, a orillas de este gran lago, es la ciudad más grande de Canadá y es conocida por su estabilidad geológica. 2,5 millones de personas viven y trabajan en ella. Pero no muy lejos de este horizonte de rascacielos, algo dramático está sucediendo. El descubrimiento de extensas crestas cubiertas de grietas serpenteando por el fondo del lago. Norteamérica está bajo presión. Todo el área situada al nordeste, como Groenlandia, presiona hacia el sudoeste, y el área que rodea California empuja hacia el noreste. La región de los Grandes Lagos se encuentra casi en el medio. Y la consecuencia lógica de esa doble presión es que la Tierra se eleva. Estas crestas son conocidas por el nombre de extrusiones. Son una prueba tangible de que en esta región se han producido terremotos y de que continuarán produciéndose. Los Grandes Lagos no parecen ser muy proclives a los terremotos, pero tal vez su actividad sísmica es mucho más frecuente de lo que pensamos. Gracias a la aparición del sonar multihaz podemos comprender la naturaleza de esta red de grietas y fracturas que ha aparecido sobre las crestas en el lecho rocoso. Estas extensas crestas son extrusiones tectónicas. Son fracturas producidas al comprimirse la roca. Como este papel, la roca sedimentaria se comprime. Si presionamos sobre ella desde 2 direcciones a la vez, se doblará por la mitad. Así es como se forma una extrusión. Lo que estas crestas nos están diciendo es que geológicamente el lago no es tan estable como creíamos. Utilizando los precisos datos del sonar multihaz, vaciaremos el lago Ontario cerca de Toronto y veremos con nuestros propios ojos qué hay en el fondo del lago. El número de extrusiones interconectadas es asombroso. Miden entre 1 y 3 metros de altura y de 5 a 10 metros de anchura y pueden extenderse a lo largo de muchos kilómetros. Nadie conoce a ciencia cierta su antigüedad, pero ante estos indicios de actividad sísmica, ¿qué reserva el futuro a esta parte de los Grandes Lagos? El sur de Ontario ha sufrido terremotos de muy baja intensidad, muchos pero pequeños. ¿Habrá grandes acontecimientos en el futuro que debamos tomar en consideración? Bueno, no lo creemos. Pero es necesario investigar para estar seguros de que nuestras estructuras son lo bastante sólidas como para soportar un futuro e hipotético terremoto de gran intensidad. Drenar el lago Ontario nos permite asomarnos a un posible futuro y también escrutar su turbulento pasado. En el extremo oriental, cerca de donde nace el río San Lorenzo, algo misterioso y extraño aparece a poca distancia de la superficie. Este es el bajío de Charity Sol, a 20 kilómetros de la costa, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Sobre este banco de arena, un faro ayuda a los barcos a evitar sus peligrosas aguas. Recientes investigaciones han revelado una anomalía circular de origen desconocido que hoy por primera vez será explorada minuciosamente con un sonar multihaz. A medida que el barco va y viene sobre el banco de arena, comienza a tomar forma, dibujando la imagen de un cráter. ¿Pero qué hace un cráter en los Grandes Lagos? Troy Holcomb lleva muchos años fascinado por esta extraña anomalía y está decidido a resolver el misterio.
Por lo que sabemos, el banco de arena de Charity Sol es una formación muy antigua que fue remodelada por la erosión glacial. Es muy posible que sea un cráter de impacto, de un impacto extraterrestre. Pero eso es algo que aún tenemos que confirmar. Si Charity Sol es el resultado del impacto de un meteorito, ¿qué mejor lugar para comenzar la investigación que el cráter de impacto mejor conservado del mundo? El cráter Barringer, a 55 kilómetros de la ciudad de Flagstaff, en Arizona. No existe un lugar mejor en el mundo para encontrar alguna similitud con lo que hemos descubierto en Charity Sol. Es absolutamente increíble. Su tamaño es impresionante. El cráter Barringer parece haberse detenido en el tiempo. Su aspecto es el mismo que hace 50.000 años, cuando un meteorito se estrelló contra la Tierra a más de 40.000 kilómetros por hora. ¿Tal vez Charity Sol tuvo alguna vez este aspecto? Comparar estos dos cráteres es muy importante, porque ambos se formaron en estratos de rocas sedimentarias. Y los dos tienen un tamaño similar. En Charity Sol vemos crestas que recuerdan a los bordes expuestos del anillo del cráter, exactamente igual que aquí, con la diferencia de que en Charity Sol la erosión ha sido mayor. Ambos cráteres son casi circulares y tienen un anillo cerrado. Y los dos poseen un diámetro de unos 1.200 metros. Este es un dato importante porque en el caso de que Charity Sol sea en efecto un cráter de impacto, esto podría significar que ambos cráteres serían el resultado del impacto de un proyectil del mismo tamaño y de una explosión similar. Un meteorito de 50 metros de diámetro pudo estrellarse en el primitivo paisaje de Ontario. Una explosión de entre 10 y 20 megatones pudo crear el cráter. Tras drenar Charity Sol, podemos observar las semejanzas, aunque haya sufrido al menos 4 glaciaciones y lleve bajo el agua miles de años. Es tan solo una sombra de lo que fue. Pero tal vez, contemplado desde el borde de su anillo, hace millones de años, habría tenido este aspecto. Pero los grandes lagos han vivido otros acontecimientos dramáticos. Violentas tormentas azotan estos mares interiores, enviando barcos a las profundidades, donde yacen en silencio, castigados por la ferocidad de la naturaleza. Cuando drenamos los grandes lagos, parte de nuestra historia aparece esparcida por el fondo. Víctimas de terribles naufragios, casi 6.000 barcos reposan diseminados en los 5 grandes lagos. Reliquias de madera y metal que ahora podemos contemplar en todo su esplendor. Algunos siguen erguidos majestuosamente, otros están destrozados, retorcidos y abatidos. Son, sin lugar a dudas, una de las imágenes más impactantes que hemos puesto al descubierto. El elevado número de barcos hundidos es la mejor prueba de la importancia del tráfico fluvial en los grandes lagos. Durante un par de siglos, desde finales del 18 y durante el 19 y el 20, fue la vía navegable más transitada del mundo. Russ Green trabaja en la Reserva Marina de Thunder Bay, a orillas del lago Hurón. Aquí, como en muchas otras zonas, numerosos barcos hundidos reposan en el fondo del lago. Este es el sistema lacustre de agua dulce más grande del planeta. Es enorme, y sus aguas pueden ser muy traicioneras y peligrosas, especialmente para una goleta de 40 metros en 1870, en noviembre, con lluvias intensas y la jarcia cubierta de hielo.
con tormentas, niebla, bajíos, errores humanos, sin radar y sin GPS. Las colisiones eran frecuentes. Muchos barcos y mucho riesgo. Esa fue la causa de tantos naufragios. En el curso de nuestra investigación, otra historia sale a la luz. La más reciente y tal vez la más impactante de todas. Los mejillones, una especie invasora, se han infiltrado en todo el sistema, incluso en algunas partes del lago superior. En los años 80, los barcos transoceánicos los introdujeron inadvertidamente en sus tanques de agua de lastre y en poco más de 20 años han cambiado completamente la composición biofísica de los grandes lagos. La gente se asombraría si viera la concentración de mejillones que hay en el fondo, sobre todo en aguas profundas. Es un fenómeno reciente. Tom Nalipa lleva estudiando el impacto de los mejillones en los grandes lagos desde su aparición a mediados de los 80. Probablemente, en este momento, el lago Michigan tenga las colonias más grandes, seguido por el Ontario, el Erie y el lago Huron. El lago Michigan parece ser el lugar perfecto para la proliferación de las colonias de mejillones. Sus aguas contienen una alta concentración de calcio y alimento en abundancia. En el sector nordeste del lago Michigan, en el paso de Manitou, imponentes acantilados de arena se elevan sobre las aguas del Parque Natural de Sleeping Bear, dominando la que fuera una de las vías de navegación más importantes del mundo. Pero bajo la superficie, las cosas han cambiado mucho tras la invasión de mejillones. Estos buceadores van a explorar un naufragio frente a la isla South Manitou. El barco Tres Hermanos era famoso por haber permanecido enterrado todo el siglo pasado, pero hace una década las arenas movedizas lo devolvieron al mundo. Lamentablemente ahora es una impactante muestra de los terribles efectos de la invasión de mejillones. Una especie de alga conocida como cladófora crece a una velocidad espectacular. Cuando los mejillones filtran y aclaran el agua, la luz solar alcanza las zonas más profundas, causando una explosiva proliferación de algas. La cladófora muerta se acumula y descompone en una espesa masa cerca del naufragio, liberando una toxina letal para peces y aves. Aquí, en el paso de Manitou, se avecina un colapso medioambiental. Parece que hay una densa capa de conchas de mejillón por todo el casco. Y eso es cladófora, muerta y en descomposición. Y vaya, es muy abundante. En mi opinión, lo que hay en el fondo son restos de cladófora. Su volumen es enorme y ha recubierto todo el barco con una densa capa. Necesita un gran suministro de energía para llegar hasta ahí, pero la aparición de peces muertos nos indica que aún está activa y que luego, al descomponerse, produce la toxina botulínica. Lo primero es averiguar si en otros lugares está ocurriendo lo mismo. No tengo constancia de que sea así, pero si está pasando aquí, estará pasando en otras partes. El Servicio de Parques Naturales y el Instituto de los Grandes Lagos de Estudios del Agua han unido sus fuerzas. Su intención es elaborar un mapa usando el sonar multihaz para afrontar este problema ecológico que afecta a esta parte del lago Michigan. Vamos a visitar las zonas de acantilados pronunciados donde la profundidad cambia rápidamente. Con un poco de suerte encontraremos depresiones cercanas a la orilla donde podrían estar acumulándose las algas. Nos concentraremos en una zona conocida como el cementerio de la cladófora. Este es el nombre por el que se conoce a la zona que rodea el barco Tres Hermanos. Todos esperan que el sonar multihaz proporcione pistas sobre este fenómeno invasivo. Ahí está. Se distingue claramente. Gíralo un poco.
Tras unos cuantos barridos aparece la profunda depresión que ha creado este problema ecológico. El barco yace justo en mitad de esta sima arenosa. Y esto es lo que ha permitido que las algas se depositen y descompongan en esta área. Si seguimos drenando el paso de Manitou, ¿cuántas zonas como esta encontraremos en el lago Michigan y en el resto de los grandes lagos? ¿Es este el principio del fin de este inmenso sistema lacustre? No creo que sea el final de nuestros lagos. Llevan aquí miles de años y seguirán aquí dentro de miles de años. Pero los cambios que han tenido lugar en los últimos 20 o 30 años han sido dramáticos. Debemos comprender este nuevo ecosistema y averiguar cómo evolucionará y cómo nos relacionaremos con él. Hay muchas historias legendarias sobre los grandes lagos, pero ninguna tan fascinante e icónica como el hundimiento del Edmund Fitzgerald. Drenando los grandes lagos, hemos descubierto un pasado rico y diverso, obra de la naturaleza o del hombre. Y maravillas geológicas ocultas a la vista. Estos mares interiores abrieron una puerta al continente, pero siempre impusieron su ley. Y en ningún lugar eso es más cierto que en el lago superior. Sus profundas aguas y sus violentas tormentas ponen a prueba incluso a los buques modernos. Whitefish Point es conocido como el cementerio de barcos. Un naufragio en particular, a 27 kilómetros de la costa, cobró una dimensión legendaria. De los 6.000 naufragios ocurridos en los grandes lagos, el más emblemático fue el hundimiento en 1975 del Edmund Fitzgerald. Fue el navío más grande engullido por las aguas de los grandes lagos. Y ahora, tras drenar el lago superior, por fin podemos ver sus restos descansando en el fondo. Posiblemente fue la peor tormenta en 3 décadas. Se hundió a 160 metros de profundidad sin emitir una sola llamada de socorro y se llevó a 29 hombres con él, que aún siguen a bordo. Tom Farquins conoce muy bien este naufragio. Ha dirigido 3 expediciones a esta tumba submarina y es uno de los pocos que lo han visto con sus propios ojos. Descubrimos un barco muy dañado y partido por la mitad. La sección de proa, de casi 60 metros, estaba casi en posición normal, apoyada sobre la quilla. La popa estaba destrozada y descansaba boca abajo. El sonar de barrido lateral muestra la posición exacta del buque a 163 metros de profundidad. Las imágenes hablan de la intensidad de la tormenta y de lo rápido que se hundió. Si vaciáramos el lago, veríamos la huella que el impacto del barco dejó en el fondo. El fondo del lago superior es muy liso, con algunas pequeñas depresiones. Pero cuando te aproximas al barco, es casi como si una máquina quitanieves hubiera pasado retirando la arena a ambos lados. Los expertos opinan que se hundió a unos 60 kilómetros por hora. Atravesó un manto de arena de 10 metros de espesor y se hizo pedazos al estrellarse contra el lecho rocoso. Algunas partes se mantienen en buenas condiciones. La pintura sigue ahí, puedes leer el nombre del barco. Es un instante en el tiempo conservado por las frías aguas del lago. He visto muchos naufragios a lo largo de 2 décadas, pero ninguno tan impresionante como el del Edmund Fitzgerald, sobre todo sabiendo que 29 marineros del mundo actual se hundieron con él. Sigue siendo uno de los naufragios más misteriosos de los grandes lagos. Impertérrito y silencioso, el Edmund Fitzgerald dominará las profundidades del lago superior durante muchos años. Un recordatorio del poder y la majestuosidad del mayor sistema lacustre de agua dulce del planeta,
cuyo mundo submarino hemos revelado por primera vez, drenando los grandes lagos.